Bienvenidos a la actividad conjunta en el día de hoy. Nos va a acompañar el doctor José Norman Salazar. Él es médico cirujano de la Universidad de Caldas, máster en medicina forense de la Universidad de Valencia, España, abogado de la Universidad de Manizales, especialista en seguridad social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene más de 20 años de experiencia en responsabilidad médica y en la actualidad es conjuez del Tribunal Administrativo de Caldas y director del Centro Colombiano de Derecho Médico. Además, el doctor José Norman es el expresidente de la Academia de Medicina de Caldas y en este momento es miembro activo de la Junta Directiva de la Academia. Bienvenido, doctor José Norman. Le doy entonces la palabra al doctor José Norman Salazar para que inicie su conferencia y muchas gracias por su participación, doctor José Norman. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Bernardo, doctor Jorge Rubio, a la dirección territorial para compartir unas ideas y unos conceptos sobre los temas de responsabilidad médica que desde hace muchos años se viene manejando en nuestro territorio por los distintos tribunales y específicamente para presentarles cómo están fallando los tribunales en los casos, de pronto en algunos plantear alguna casuística muy especial. Para eso, pues esta charla va a tener unos preámbulos en especificar cuál es el origen del tema de la responsabilidad y posteriormente en los temas más definidos por los tribunales que desde hace más de 20 años venimos haciendo el monitoreo de las decisiones en diferentes instancias, pues vamos a compartir con ustedes cuál es el enfoque que se tiene por cada uno en cada una de las sentencias y vamos a definir específicamente en esos elementos vamos a definir lo que en un momento dado las precauciones o las recomendaciones que se deben de tener presente para efectos de manejar los temas del acto médico. Bueno, en el tema de responsabilidad médica, pues indicar que la responsabilidad tiene su punto de partida en la misma Constitución Nacional, donde a todos los ciudadanos del territorio o a todos los habitantes del territorio, porque ahí no incluimos solo los ciudadanos, sino también a los niños, a cualquier persona que nace en el territorio, tiene unos derechos, unos deberes, unas responsabilidades y se nos especifica en la Constitución que debemos cumplir con la Constitución y las leyes. En el campo de la salud, los profesionales de la salud y las instituciones de salud, como cualquier otra persona, también está llena de derechos y de deberes dentro de una comunidad y en caso de que falle o produzca cualquier tipo de lesión con el ejercicio de sus derechos o de sus actividades, también debe hacerse responsable de dichos actos. Entonces, este es el eje en el cual se cimenta los temas de responsabilidad, donde la responsabilidad, palabras más o menos, es la obligación de asumir las consecuencias de aquello que se hace o de aquello que se deja hacer. Y hablemos aquí de manera específica. Hay dos fuentes, dos líneas de donde surge el tema de la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual, y enfoquémonos al tema del acto médico. Cuando una persona está afiliado a una EPS y con ocasión de esa afiliación a la EPS acude a una clínica, a un hospital y es atendido por un médico,
ahí es la línea que se deriva todo el tema de la responsabilidad contractual, porque tiene su origen en una afiliación y un contrato que tiene esa persona con quien administra el sistema de salud en Colombia. Esa es la responsabilidad contractual. La responsabilidad extracontractual es aquella que no media ningún tipo de contrato, y a manera de ejemplo, para llegar a nuestro esquema, es el que ocurre con una atención de un paciente que sin estar afiliado a ninguna EPS, acude a una clínica, un hospital, la mayoría de las veces por una atención de urgencias, requiriendo una atención de urgencias, no tiene ninguna cobertura, no tiene ningún cubrimiento en el aseguramiento en salud, y esa es la línea de la responsabilidad extracontractual. Y habíamos definido que la responsabilidad se hace por los actos positivos u omisivos. En actos positivos, el más común de todos es la atención, el acto médico que se realice, el proceso de atención en el servicio de urgencias o en consulta externa o en un procedimiento quirúrgico. Y el omisivo, y que es importante, y aquí siempre hago un paréntesis y lo voy a manifestar, es cuando un paciente sin estar afiliado o estando afiliado acude a un servicio de urgencias, y es una conducta que se está repitiendo con alguna frecuencia. Se le hace el triaje en el servicio de urgencias y se malentiende el tema del triaje como una barrera para acudir o ser atendido por un profesional de la medicina. Entonces dice, es un triaje 4, por lo tanto no requiere ningún tipo de atención de urgencias, vaya por consulta externa, vaya a la EPS, y si en determinado momento en ese periodo ocurre una consecuencia para el paciente, esa es una conducta omisiva donde ya han habido sentencias y condenas específicamente a algunas clínicas, hospitales en el país, porque los jueces consideran que hay una omisión en el deber que tenía la institución de salud de hacer una atención, de hacer una atención correcta, más allá del triaje, de hacer una evaluación por un médico que determinara cuál era el alcance de ese requerimiento de la atención de urgencias. Entonces, esos son los tipos de responsabilidad que tenemos. Esa responsabilidad pues genera la obligación de reparar perjuicios. En el tema de perjuicios, cuando una persona fallece, un paciente fallece, normalmente en todas las demandas, y ya vamos a hablar de ellas, aparece la familia, y yo he conocido casos de anécdota donde hasta los vecinos han acudido reclamando perjuicios porque argumenta, y el caso es muy característico, esa persona era el líder del barrio, el que organizaba las navidades, y entonces como falleció por causa de una presunta falla en el proceso de atención, los vecinos se sintieron perjudicados y ellos avalan en determinado momento a reclamar perjuicios en una demanda de responsabilidad médica. Entonces, todos los que en un momento dado se consideren perjudicados por una mala atención, pues van a reclamar perjuicios. Y cuando esos perjuicios provienen fundamentalmente de una culpa, cuando proviene de una falta de ejecución de una obligación inexistente, que no se cumplió. Para que ocurre una condena en el acto médico, pues fundamentalmente tiene que haber lo básico, el acto médico, o no haber el acto médico. Le colocaba el ejemplo del paciente que en el servicio de urgencias no le hacen el triaje, le dicen que no es de atención en dicha institución, que debe consultar al servicio de consulta externo. Eso se considera, así no hubiese existido la consulta médica, un acto médico. Lógicamente, el otro elemento para que se estructure una condena es el daño.
el daño, pues el daño fundamental es la muerte o un proceso de incapacidad que tenga la persona. Y aquí de la experiencia que tenemos en responsabilidad, las condenas más altas son por los que, no por los que fallecieron, sino fundamentalmente por aquellas personas que quedaron con algún tipo de disminución de su capacidad laboral, porque las condenas ahí se multiplican en razón de que se reclama, por ejemplo, periodos de incapacidad o periodos de no trabajo laboral, y las condenas mayor, a pesar de que en los últimos años se ha dosificado mucho el nivel de condenas, esa condena surge por haberse demostrado que en el periodo de vida laboral la persona quedó muy disminuida o no pudo volver a trabajar. Y por el otro componente es que exista una relación causa-efecto entre el acto médico o no realización del acto médico y ese daño. En este eje es donde se ubica, pongamos, la defensa del acto médico por parte de los abogados, de los médicos y de las IPS, en desvirtuar primero la inexistencia o la inexistencia del daño, o argumentar circunstancias que pudieron incidir en el daño, y fundamentalmente en otro elemento es desvirtuar la relación causa-efecto en los casos que se llevan a los tribunales respectivos. ¿Cuáles son los factores fundamentales que se presentan en el tema de responsabilidad? Son estos 4 elementos que siempre es como el esqueleto que siempre se visualiza en cada acto médico. Uno, si existió o no imprudencia en determinado momento, si en el acto médico un profesional fue imprudente. Cito ejemplos: no remitió cuando debía remitir, quiso en un momento dado ir más allá de lo que era su competencia para el nivel de atención, o en determinado momento quiso hacer más sabiendo que las condiciones clínicas del paciente derivaban a que fuera en otro nivel el proceso de atención. La negligencia está dada con la no atención, con el no cumplir con, y vuelvo e insisto mucho en el tema de la atención de urgencia, no darle una atención adecuada en el servicio de urgencias, o en un momento dado una conducta que se hace en un servicio de urgencias fue contraria a lo que debería realizar el profesional en ese servicio de salud. La impericia en el tema de la responsabilidad médica, hoy por hoy la mayoría de los casos no se habla tanto de impericia, porque casi que todas las instituciones tienen unos protocolos que determinan cuáles son los campos disciplinares, pero el tema de la impericia aquí tiene un capítulo, y ustedes recordarán el tema de los médicos generales que se especializaron en Brasil y en Argentina en cirugía plástica. La mayoría de ellos han sido condenados tanto en materia civil como en materia penal bajo el rótulo de impericia, porque ante el Estado colombiano no son avalados esos títulos y se dedicaron a realizar procedimientos de cirugía estética sin tener la facultad correspondiente. De la mayoría de el resto de casos es muy difícil y yo no conozco muchos casos de condenas o de fallos donde el tema de la impericia sea el eje para fallar por parte de los jueces o los tribunales. Y la otra tiene que ver con violación del reglamento. Esta violación del reglamento es si en un momento dado había un deber o una obligación de parte del profesional o de la IPS o de la EPS y no se cumplió con ese deber y esa obligación. Cito a manera de ejemplo, en Colombia hemos tenido varios casos de condenas a IPS cuando no se ha desencadenado la ruta de la atención del aborto.
la institución por desconocimiento y los profesionales por desconocimiento no abordan bien la ruta que ya está definida por diferentes normas e incluso las EPS, y en un momento dado hacen que en un caso de una presencia de la necesidad o de una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, pues no desencadenen las rutas de atención que ya están plena definida. Entonces, en estos casos se han producido condenas contra IPS por violación al reglamento. ¿En qué forma un acto médico puede ser demandado? La mayoría de los casos en los cuales se demanda, uno es el proceso penal. En este proceso penal lo que fundamentalmente se pretende es la familia o los demandantes, es un escarmiento. Están dolidos por un proceso de atención inadecuado, presuntamente o real, por maltrato de pronto del profesional en la institución de la salud. Y lo más sencillo que les toca a ellos es coger, ir a la fiscalía que trabaja 24 horas y colocar la denuncia. Y con solo colocar la denuncia que fue mal atendido, que le causaron la muerte a un paciente, ese es el detonante para iniciar toda una cascada que va con el proceso penal. Se busca que la persona sea condenada, llevada a un juicio, y en ese juicio pues tenga una pena correspondiente en prisión. Pues normalmente las penas en materia penal no son muy altas por el acto médico. La última condena bastante famosa fue la de un cirujano plástico con el tema de una presentadora que insertó biopolímeros, fue condenado por el tribunal. Este caso pues está en la Corte Suprema en este momento de casación, y la pena que se dio en ese caso fue de 8 años, pero estamos pendientes de la última decisión en materia penal. Y por los lados va el tema de reclamar una indemnización, plata, aunque esta no es la vía efectiva para ese procedimiento. El proceso civil es una demanda que se hace cuando el acto médico ocurrió como consecuencia de una EPS, una afiliación de una EPS, y en un hospital privado. Normalmente siempre demandan a las EPS y demandan al hospital privado. Ese es el tipo de responsabilidad civil. Aquí, como paralelo, importante reconocer que una demanda civil puede aparecer hasta 10 años después del acto médico, 10 años, pero si se viene una reforma en salud, recordemos que la reforma de salud establece una afiliación estatal de todos a un sistema de seguridad. Casi que los procesos civiles van a ir desapareciendo. En este momento es un volumen bastante numeroso, pero van a ir desapareciendo porque van a ser desplazados hacia otro tipo de tribunal. Viene el proceso administrativo cuando el acto médico fue en un hospital público, independiente de que esté afiliado a una EPS, pero si de por medio hay un hospital, una institución pública, el proceso es exclusivamente administrativo. El periodo para que se demande el acto médico es de solamente 2 años. Es una diferencia con el proceso civil. Aquí se circunscribe única y exclusivamente a 2 años. Y lo que se reclama tanto en el civil como en el administrativo va enfocado es a pedir plata, indemnización de todos los que están demandando. Está el proceso ético. El proceso lo asumen los tribunales de ética médica. Normalmente el término para presentar una demanda va a los 3 años del acto médico. El tribunal siempre, a través de una comunicación que reciba de un paciente o de familia de un paciente, tiene que iniciar el proceso de indagación para determinar si hay mérito o no. La mayoría de las veces en los procesos éticos se están demandando más que fallas en los proceder de los médicos, llegan erróneamente fallas en el proceso de afiliación,
que la EPS se demoró en dar una autorización, que la clínica o el hospital no dio las autorizaciones o las citas y a veces congestionan este proceso ético donde el médico no tiene nada que ver con el andamiaje exclusivamente administrativo. Y finalmente el proceso disciplinario es el que ocurre en las oficinas de control interno o control disciplinario de los hospitales y donde fundamentalmente se mira aspectos de la relación que tiene el médico en el cumplimiento de sus deberes, de su cita, de sus turnos, son los procesos que se pueden derivar de un acto médico. Entonces, comentaba que en el proceso civil se está buscando neta y exclusivamente un factor económico. Ahí no vale para nada el tema de reproche civil o a la sociedad, sino el fin último es que exista una condena en plata y en la medida en que existe una condena a favor de los demandantes, ellos ya se quedan tranquilos en la realidad de nuestro medio. El proceso administrativo ya le comentaba pues que es en una institución del Estado, donde intervenga una institución del Estado, si aparece una reforma en los próximos años, aquí en estos procesos administrativos es donde se va a presentar el mayor nivel de demandas porque se va a empezar a congestionar esta vía y a manera de conocimiento, un proceso, me voy a volver un momentico, un proceso civil normalmente se puede demorar 2 o 3 años, un proceso administrativo en el mejor de los casos dura de 7 a 10 años. Es bastante demorado y dispendioso el proceso administrativo en la actualidad. Y si todo va a ser cargado en esta instancia, mucha más congestión se va a tener. Y en el proceso ético, pues se mira el proceder del médico de conformidad con la ley ética, la ley 23 de 1981, donde las sanciones que emiten los tribunales cuando encuentre probados alguna falta ética de parte del profesional médico, pues son sanciones que van desde amonestación hasta la suspensión en el ejercicio profesional por un periodo o incluso en forma definitiva. En ese menú de sanciones, los tribunales éticos en Colombia han implementado todos los tipos de sanciones. Han habido médicos que han sido suspendidos de por vida en el ejercicio profesional. Dentro de los temas que es más recurrente de condenas, de análisis, de dificultades, vamos a centrarnos en varios aspectos. Uno tiene que ver con la historia clínica. La historia clínica pues está reglamentada en la resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud y se considera que es un documento privado obligatorio y sometido a reserva en el cual se registra cronológicamente todas las condiciones de salud, todos los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención del paciente y que solo puede ser conocido por terceros mediante autorización del paciente o en los casos en que la ley lo tiene previsto. La historia clínica es el mejor abogado que tiene un médico, el mejor abogado que tiene una clínica o un hospital para defender el acto médico. Una buena historia clínica gana un proceso. Una mala historia clínica condena al profesional de salud, condena a la institución y a la clínica. Y casi que en los últimos años las sentencias se han desmenuzado en el contenido que debe tener una historia clínica y desmenuzan los jueces que si una historia clínica fue deficitaria, casi que la regla es si el médico no tuvo tiempo para hacer una correcta historia clínica, no tuvo ni siquiera el tiempo para dedicarle al paciente a una correcta y adecuada evaluación clínica. Entonces, la historia clínica se constituye en la mejor herramienta para el profesional de la salud y para la clínica y el hospital. Y aquí hago un paralelo.
En nuestras instituciones y la realidad del sistema de salud nos da que hay unas IPS que tienen dificultades en sus rutas de atención. Y cito ejemplos que han ocurrido. Tiene un paciente en un primer nivel que requiere una atención, un infarto o una herida traumática y no tiene dónde remitirlo y piden a las líneas de referencia que le asignen una ubicación en una IPS de segundo o tercer nivel y desafortunadamente no hay disponibilidad de camas o no hay disponibilidad del recurso, pues la obligación que tiene la IPS de primer nivel y los médicos es deje el detalle en la historia clínica o en anexos de la historia clínica de todas esas labores administrativas que hicieron para tratar de ubicar al paciente en un nivel superior, porque eso el día de mañana va a ser la mejor defensa y la mejor herramienta de que hicieron todo lo humanamente posible para remitir el paciente al nivel adecuado de atención. No hacerlo deja el boquete para que un juez, una persona posteriormente diga, venga, no está demostrado que no hubiese existido la debida diligencia en remitir ese paciente. Y de aquí va el consejo de todos estos aspectos de condenas que han existido en la historia clínica y en un registro adicional que se conserve junto con la historia clínica. Dejen el reporte de esas llamadas que se hicieron a la línea 018.000 de la EPSX o de la EPSY al Centro Regulador de Urgencias o a la institución para efectos de poder remitir. Hay una norma que establece que la responsabilidad de la clínica y del nivel de atención es hasta tanto el paciente es recibido en la otra institución. Por eso es que si yo tengo un paciente que está complicado en mi nivel de atención, mejore los registros, dejen la trazabilidad de toda esa gestión que se hizo para remitir a la otra institución. En esa medida está ayudando para que posteriormente, si se escudriña el acto médico, se tengan los elementos para evidenciar que no fue responsabilidad del médico en ese nivel, ni de la clínica en ese nivel, en fallar, digámoslo así, en ese proceso de remisión. Comentaba que la historia clínica pues es el mejor medio probatorio para determinar la calidad de la atención y por eso pues muchas instituciones en sus comités de historia clínica hacen tanto énfasis en buscar que la historia clínica sea adecuadamente diligenciada y que tenga los registros suficientes que le permitan soportar cada una de las actividades desarrolladas. Corresponde pues a las clínicas hospitales el archivo y la custodia de las historias clínicas y el cumplimiento de la elaboración o de la custodia de la historia clínica tiende a generar, digámoslo así, consecuencias para la institución. Aquí una nota importante es que no está permitido divulgar el contenido de la historia clínica, mucho menos a través de un medio de comunicación. Y pues los periodistas, cuando hay un caso, una tragedia, muchas veces preguntan en la institución y uno ve a veces las metidas de pata de algunos de nuestros profesionales cuando empiezan a desarrollar aspectos clínicos de la atención de un paciente, bien sea para efectos de información o muchas veces cuando hubo una acusación en un medio de comunicación como mecanismo de defenderse, exponen elementos de la historia clínica y en esos casos están cometiendo toda una falta que es penalizada en aspectos éticos y en aspectos disciplinarios, porque están dando a conocer circunstancias que tienen que ver con la intimidad del paciente. El Código Penal sanciona con falsedad aquellos registros de la historia clínica que no correspondan a la realidad.
Por eso es importante, cuando se esté haciendo la historia clínica, deje todos los registros, tómese un par de minutos, dejen la anotación para que posteriormente no se vea tentado a 1 año o 2 años después que aparezca de pronto una demanda. La salida que algunos han buscado o buscan es tratar de enmendar mediante un registro extemporáneo en la historia clínica. Eso es falsedad en un documento privado y es un delito, tiene cárcel y es más grave, digámoslo así, que la omisión que se tuvo en la historia clínica. El otro eje que es muy analizado por los jueces y los tribunales tiene que ver con el consentimiento informado. Recordemos que el consentimiento informado es el acto por el cual el paciente o sus familiares aceptan en forma voluntaria el acto médico propuesto con base en la información recibida por el médico sobre la enfermedad, las opciones de tratamiento, los riesgos y los beneficios. Y aquí una anotación importante: el consentimiento informado no es solo para las cirugías o los procedimientos anestésicos. La simple consulta médica, donde como médico formulo un antibiótico, implica informar las características del tratamiento y las alternativas. Y a pesar de que no se llene un formato, en ese momento sí tiene que quedar en la historia clínica la evidencia de que ocurrió y de que se proporcionó esa información. Vea, le voy a formular estas pastas, este es un antibiótico, una información al paciente sobre los riesgos, las consecuencias y qué hacer, y dejar esa evidencia. Se han producido diferentes fallos cuando en consultas de urgencia o en consulta externa se formula medicamentos que posteriormente generan una reacción adversa con consecuencias para la salud del paciente, y en la historia clínica no hay la evidencia de que se proporcionó la información sobre ese tratamiento. Entonces, el proceso de tratamiento no es solo el formato, no, es toda la información que el profesional al momento de formular el medicamento o un plan de manejo, el tratamiento, debe especificar a su paciente. Este es un tema también en bloque que de manera frecuente analizan los tribunales y donde establece que las características del consentimiento informado es una información o una autorización que está libre de engaño o de coacción, que nadie puede ser obligado, debe constar en la historia clínica o en un documento anexo. Pues el documento anexo, la mayoría de los consentimientos para procedimientos de anestesia quirúrgico existen, pero hago mucho énfasis en la formulación de los tratamientos. Siempre hay que dejar la evidencia de que se le proporcionó al paciente la información sobre el plan de manejo establecido. Es un derecho legal y está consagrado como un derecho que tiene la persona derivado del artículo 15 de la autodeterminación. Y aquí le coloco una sentencia del año pasado y cuento la anécdota. Hubo una demanda contra un hospital público. Los demandantes siempre argumentaron que el consentimiento informado no fue el adecuado, que no se le proporcionó al paciente la información adecuada. El juez de primera instancia, un juzgado administrativo, negó la demanda y exoneró al hospital porque consideraron que efectivamente un formato que habían diligenciado antes de entrar a un procedimiento quirúrgico fue el adecuado. Los demandantes apelaron, llegó el caso a una instancia, un tribunal, el tribunal confirmó la sentencia y de los poquitos casos, el caso fue presentado una acción de tutela contra el juzgado y contra el tribunal, indicando, vea, es que hubo error en el consentimiento informado, se le negó un derecho fundamental que tiene la persona. La sentencia de tutela en primera y segunda instancia fueron negadas,
pero llegó a la Corte Constitucional y en el año 2018 el magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez Najar sacó una sentencia que es importante porque revocó todas las decisiones de los juzgados y condenó y ordenó que tenían que sacar una nueva sentencia condenando al hospital porque evidentemente el consentimiento informado no cumplía con los criterios que establece la ley y que el simple formato no era la garantía para demostrar que se cumplió con el deber de información. Entonces, el tema del consentimiento informado es otro de los bloques grandes que tiene las diferentes sentencias que se vienen produciendo frecuentemente en tribunales y en las altas cortes. En relación al consentimiento informado, pues la ley establece que hay exoneración de esa advertencia en un caso de urgencia o emergencia. Entonces hay que dejar la evidencia de que pues, se trata de un paciente de atención de urgencia y que como tal la atención de urgencia está en la causal pues, de exonerarse de la advertencia del riesgo. Cuando el estado mental del paciente no lo habilite para dar el consentimiento, entonces se debe acudir a un familiar, un pariente, que sea el que firme y reciba la información y a nombre del paciente emita esa autorización. Y la tercera es cuando no existe ningún tipo de pariente o representante legal, se tiene que dejar la advertencia en la historia clínica e idealmente hacer firmar de un testigo distinto del equipo de salud para efectos de que eso tenga completa validez de por qué razón no se hizo el consentimiento informado en ese proceso de atención en salud. Y la mayoría de las sentencias que en los últimos años se han emitido en materia de responsabilidad médica tiene que ver con la pérdida de oportunidad. Los jueces están evaluando como esa corte de las posibilidades que tenía un paciente de recibir un mejor tratamiento o de recibir el tratamiento adecuado a las condiciones. Entonces, aquí cito, ya había comentado varias veces, en la atención de urgencias, últimamente han existido varios fallos por procesos de no atención de pacientes en los servicios de urgencia, con ocasión de un triaje 3 o un 4, que son clasificados en esa forma, y el paciente se deriva a otra institución, y en el terreno entre la derivación del triaje y el proceso nueva atención ocurre un resultado funesto. El triaje, no olvidemos, los jueces dicen, el triaje no significa la imposibilidad de una atención en salud, solo le clasifica cuál es el tiempo de espera. Si es un triaje 3 o 4 y hay otros pacientes antes, son ellos los que deben ser atendidos y así a este le toque esperar, requiere ser atendido en la institución de salud para efectos de desvirtuar la existencia de cualquier riesgo. Otro elemento donde se analiza la falta de oportunidad cuando hay una remisión a una IPS de mayor nivel o a un especialista y no ocurre dicha remisión o se demora en otorgarle la cita. Entonces, en esos casos, los jueces evalúan el no haber sido atendido por un nivel mayor de atención, el no haberle proporcionado una cita adecuada, un turno adecuado, pues se está violando esa oportunidad y se le está dando rienda suelta a que se materialice un daño en el proceso de afectación a la salud del paciente. Otra falta de oportunidad cuando en un servicio se requiere valoración por un especialista, se pide, pero se demora más de tiempos en que el especialista se presente a hacer la valoración. Es otro de los ítems que forma parte de sentencias en las cuales se ha analizado. Y, lógicamente, el otorgamiento de citas de control. Importante aquí en el otorgamiento de citas de control
Cuando en el acto médico se establezca que el paciente debe volver a un control para evaluar el tratamiento, debe quedar en la historia clínica. Paciente se cita a control en una semana, en 15 días, un mes, y se le indican los signos de alarma. Esa es la defensa que se pudiera tener en materia de un cuestionamiento de que en un momento dado se abandonó o no al paciente, porque los tribunales dicen si el paciente no es informado de que él tenía que volver a la institución para un control o que tenía que mirar unos elementos en su salud que le llaman la atención de cuando se estaba presentando algún tipo de complicación, se establece ahí un criterio de pérdida de la oportunidad. Entonces, fundamentalmente, esos son los ejes en los cuales se han basado, digámoslo así, las últimas sentencias. Yo les comentaba que el proceso administrativo dura 7, 8 años. Aún estamos recibiendo sentencias de corte del Consejo de Estado de el extinto Instituto de los Seguros Sociales, de Salucop, que hace muchos años salieron, digámoslo así, del mercado, pero donde hubo fallas. E importante también dentro de este contexto de salud, tener el conocimiento de que cuando hay una gran dificultad en el servicio de salud, como las que estamos pasando nosotros en este momento de aseguramiento, fundamentalmente se cometen muchos errores o fallas en el proceso de atención y desafortunadamente en quienes van a ser los primeros que están en lista, digámoslo así, para formular algún tipo de reproche es el profesional médico o la institución, la clínica, hospitales, cuando muchas veces la falla es de todo el proceso de aseguramiento que es responsabilidad de una EPS. De ahí que sea importante recoger las experiencias que se tiene y sobre todo mejorar más nuestros procesos de registro adecuado en la historia clínica, de dejar los registros correspondientes en el acto médico que se está realizando a nivel de la institución y de las decisiones que se deriven de lo mismo, porque eso va a ser fundamental para que el día de mañana nos pueda librar, digámoslo así, de muchas noches de insomnio pensando en cómo me voy a defender cuando aparece una demanda y el médico ha sido vinculado, la institución ha sido vinculada. Pues hasta ahí dejo, agradeciendo mucho a ustedes y si tienen algún interrogante, alguna pregunta, con el mayor de los gustos, pues considero que en este momento lo podemos resolver. Magnífica conferencia, doctor José Norman, muy práctica, ¿no? Muy concreta. Yo creo que es una forma de prevenir en las diferentes circunstancias que se presentan en esta difícil tarea del ejercicio profesional médico, muy especialmente para aquellas personas que comienzan su actividad en el campo del año rural y que salen a ejercer después de haber pasado eso, sus primeras vivencias de trabajo. Adelante, por favor, ¿alguien quiere hablar? Doctor Carlos. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecerle al doctor Bernardo Campo por esta iniciativa, al doctor Rubio también, por el compromiso que tienen con pues, tanto la Academia como la Territorial de Salud en convocar este tipo de actividades que sin duda pues enriquecen bastante y pues quisiera uno realmente que hubiera mayor participación. Esperaría uno, ojalá pues que de pronto para las próximas. Yo sé que cuando uno hace alguna actividad y convoca a la gente, pues no siempre logra tener pues una audiencia muy numerosa, pero creo que es insistir y ojalá, y como lo dice el doctor Bernardo, pues qué bueno que médicos de pronto jóvenes, inclusive en formación, puedan tener el acceso a estas charlas tan interesantes. Yo quería hacer de pronto 2 o 3 comentarios que me parece que es importante. El doctor José Norman
mencionó las causas por las cuales puede ser, digamos, entre comillas, condenado el acto médico. Y dentro de ellos, pues habla de la impericia, y acá hay un tema que creo que sin duda es muy importante de mencionarlo, y que pues obviamente nos compete a nosotros como institución formadora de talento humano en salud. Estamos hablando no solamente de medicina y enfermería, que es lo que uno tiene como su referencia, sino tantas otras disciplinas en salud que atiende nuestros pacientes. Y es que mm, inclusive se ha manejado desde la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, desde ASCOFAME. Se viene trabajando en este momento especialmente en la sala de pregrado, las competencias del médico en Colombia. Entonces aquí habría una pregunta, y es si estamos formando médicos para un sistema de salud, que sabemos que es un sistema de salud que tiene muchísimas restricciones para el médico general. O sea, yo puedo tener un médico general muy bien formado, con mucho conocimiento, pero que llega a la actividad práctica de atención, sea en el año rural, en el servicio social obligatorio, o después en un hospital de primer nivel en cualquier municipio de Colombia, y tiene la capacidad y el conocimiento para realizar, sea un procedimiento menor o para solicitar exámenes, para hacer un estudio mayor de un paciente, y simplemente el sistema no permite, porque no va a poder. Hay muchas pueden ser restricciones que tiene el médico general. Entonces, creo que esa es una pregunta pues muy importante, y como les digo, en este momento ASCOFAME, hace algunos años ASCOFAME sacó un libro sobre las competencias del médico en Colombia, y en este momento se está trabajando en la sala de pregrado. Ya hoy en día hablamos de los resultados de aprendizaje, y se está estructurando precisamente esos resultados de aprendizaje genéricos y comunes para un perfil de médico colombiano. Pero igual seguirá quedando ahí la pregunta: ¿vamos a formar médicos únicamente para la atención de nuestros pacientes en la región? Obviamente nosotros tenemos que formar talento humano, y tenemos que estar de cara a lo que realmente se puede hacer, y que el sistema lo permite. De todas maneras, pues creo que habrá una discusión pues bastante interesante. El otro aspecto que menciona el doctor José Norman, y me encanta que lo haya dicho y que lo reitere, es el tema de la historia clínica, sobre todo por una situación pues actual, que tiene que ver, digamos, pues ya desde los últimos años, y es la posibilidad. Yo digo que ya historia clínica manual ya no se maneja. O sea, ya todos los hospitales, clínicas, en fin, tienen un software donde está la historia clínica. Digamos que eso obviamente, tiene cosas buenas, tiene cosas regulares o cosas malas, ¿sí? Una cosa mala, desde mi punto de vista, es que se utiliza mucho el copie y pegue. Entonces yo copio y pego, y hay algunos software que no permiten, hay otros que yo diría que la mayoría lo permiten, y eso lleva a que se cometan muchos errores en la historia clínica. Con respecto a algo que también mencionó el doctor José Norman, que uno pudiera posteriormente enmendar la historia, de pronto esa puede ser una ventaja del software, o de lo que hacemos actualmente con las historias clínicas, porque yo solamente puedo hacer una nota. Si era una historia anteriormente donde yo podía escribir, yo podría por allá en un rinconcito de una hoja de evolución hacer alguna nota como si fuera en la fecha de hoy. Eso el software y la historia clínica que manejamos, pues eso no lo permite. O sea que digamos que esa sería pues una ventaja para que eso realmente no se haga. Entonces, quería hacer pues como estas anotaciones, y de pronto una pregunta para el doctor José Norman,
SCARE tenía una revista, digamos que era como el órgano de difusión, donde que se llamaba Médico, me parece que se llama Médico Legal, la revista, que era pues el órgano de difusión de la Asociación Colombiana de Anestesiología, y en alguno de esos números presentaron un informe sobre las demandas médicas en Colombia, y había una lista que yo siempre, cuando estaba con los estudiantes, eh, se las ponía un poquito de presente, y yo les preguntaba, ¿cuáles son los médicos más demandados? Y los médicos más demandados, yo pues creo que el doctor José Norman debe tener esa información, que me gustaría que de pronto nos la manifestara acá, de lo que se maneja por lo menos en el departamento. Los médicos más demandados eran los médicos ginecobstetras. Estoy hablando pues de pronto de esa publicación. Médicos ginecobstetras, médicos anestesiólogos, cirujanos plásticos, y había uno que estaba incluido, que eran los médicos rurales. Entonces, claro, cuando yo a los estudiantes digo, los médicos rurales, creo que en esa publicación eran los segundos más demandados, pues obviamente que un médico rural inexperto, como fuimos todos y llegábamos a un hospital llenos de dudas, de inquietudes y muertos de miedo por lo que se nos fuera a presentar, pues se cometen errores, obviamente por esa inmadurez todavía desde el punto de vista médico, y, y era pues de los grupos de médicos más demandados. Entonces me gustaría que el doctor José Norman de pronto nos hablara un poquitico de eso, y nuevamente pues les agradezco mucho por este espacio. Bueno, fundamentalmente la anécdota que quiero contar con relación a la revista Médico Legal es que le llegaba a todos los socios de FEPAS de SCARE, y muchos de ellos no lo leían, o muchos de ellos lo llevaban y lo dejaban en la salita de espera, y le proporcionaba más información a los pacientes que a quien iba dirigido, que era el profesional de la salud. Ese en determinado momento fue un elemento que en FEPAS de SCARE se analizó, porque desafortunadamente la información llegaba a quien no debía llegar cuando era una labor educativa para el médico, los médicos en cualquier nivel. Dentro de los estudios que se hicieron por parte de FEPAS de SCARE, efectivamente el primer nivel de demanda lo tienen los médicos generales, en razón de que son los mayores, la mayor población afiliada ahí, y efectivamente son los más demandados. Pero si uno ve las proporciones, pues ya cuando se mira en proporción con las especialidades, ahí disminuye esa incidencia, pero la mayoría son médicos generales. Después vienen los ginecostetras. Efectivamente, la ginecostetricia, a raíz de unas sentencias del año 2016-2017, donde tergiversadamente el Consejo de Estado plasmó que casi que la obstetricia implicaba una obligación de resultado, no de medio. O sea, que tenía que darse una obligación de que el trabajo de parto llevara bien. En un momento dado, eso motivó a que se tuviera un resultado con esto. Lógicamente ya ha habido avances de la jurisprudencia en ese aspecto, pero son las áreas que tienen un mayor nivel de demandas, y lo vemos reflejado incluso en una circunstancia. No vamos muy lejos, y los procesos de atención de trabajo de parto ya es muy difícil en nuestras instituciones, incluso en nuestra ciudad. Cuando hace muchos años aquí se atendían parto en muchas instituciones, aquí se pueden contar con unos dedos cuáles son las instituciones que atienden partos, porque tienen el mayor nivel de riesgo en demandas de responsabilidad. Después vienen los cirujanos y los anestesiólogos, que en determinado momento marcaban un ranking alto, pues han venido disminuyendo en la hora que ellos desarrollan muchas labores preventivas en el tema de cuidado de su acto médico, y hoy la incidencia de demandas donde está involucrado un anestesiólogo es muy baja, es muy baja.
Y aquí también un mensaje, todas las áreas han sido demandadas. Yo conozco demandas, incluso condenas a patólogos, a dermatólogos. Han existido, aquí hubo un caso de un patólogo del Valle que fue demandado y una condena inmensa por un error o una interpretación que se dio a un examen que le fue reportado. Entonces, todo el mundo no está exonerado de la demanda y ha tenido un nivel alto de incidencia aumentado es las demandas por cirugía estética, cirugía plástica, tanto realizadas por profesionales idóneos, especialistas, y por eso ellos toman muchas veces 2, 3 seguros, y en determinado momento también aquellos que sin tener la formación se presentan en una forma mercantil como especialistas en aras de obtener procedimientos siendo médicos generales. En todo el tema de demandas, y el doctor Jorge Ranos nos lo atribuye aquí, la mejor vacuna que tiene el médico es una excelente relación médico-paciente y una excelente relación con el núcleo familiar. En todos los años que yo llevo de temas de responsabilidad, uno llega a una conclusión. En los casos donde han existido, y me perdona la expresión, embarradas de los médicos, pero el médico tiene una buena interrelación, un buen diálogo con el núcleo familiar, con la familia, no lo abandona, da las explicaciones acordes al tema, eso evita una demanda. Y en los casos de bobadas donde el profesional no tuvo nada que ver, pero hubo una mala relación, una mala comunicación médico-paciente, se generan los procesos de responsabilidad. Entonces, casi que la mejor vacuna que el profesional médico debe tener es una excelente relación médico-paciente, porque en esa medida va a evitar que se presente y que el día de mañana tenga que subir a los estrados. Entonces, es el eje fundamental de prevención. Lógicamente, habíamos hablado de la historia clínica, pero también ese relacionamiento que tenemos con los pacientes es la mejor píldora de prevención que tenemos con el fin de evitar dificultades, y en determinado momento un buen proceso de información elimina cualquier detonante que se vaya a tener a futuro.